Hola, ¿cómo están todos? Hoy es un domingo bonito día. Vamos a empezar y voy a contar la historia de Jesús, lo que es la captura y luego la crucifixión, la muerte y la resurrección. Vamos a orar y vamos a poner todo en las manos del Señor para que el Señor nos bendiga con esto. Incline su rostro y cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Padre bendito, te damos gracias, Padre, una vez más por este video que estamos haciendo, Señor. Que usted exponga su palabra, Padre, a través de mí, Señor, y que ellos sean receptores de su palabra, Padre. Dales el entendimiento, Padre. Y con esta palabra, Padre, que usted les aumente la fe, Señor, para que ellos sean unas personas bendecidas por usted, Señor, y que ellos reciban este alimento espiritual, Señor. Se lo ponemos en sus manos, Señor. Ruego por mí también, Padre, que usted ponga las palabras en mi boca, Padre, y no permita que una mentira salga de mi boca, Señor. Úseme como instrumento suyo, Señor. Que usted ponga esas palabras en mi mente, Señor. Se las ponga en sus manos, Padre. Pidiendo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y vamos a empezar. Está bien interesante ahora el tema de hoy. Hice un resumen, igual como lo hice con el video de Noé. Hice un resumen nada más de todo lo que pasó exactamente. Saqué las cosas más importantes para ustedes. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar con Judas, que ese fue la persona que los religiosos, los sacerdotes religiosos de esa época, usaron a esa persona, a Judas, le pagaron 30 monedas de plata. ¿Para qué? Para que les dijera el lugar exacto donde Jesús se encontraba, para poder ellos ir y atraparlo y junto con los romanos para atraparlo, apresarlo y llevarlo hacia las autoridades. Y así fue. Judas lo vendió, más bien lo entregó. Recuerden que Judas era un ladrón, un traidor, un avaro, era avaricioso en cuanto a lo que es el dinero. Y por eso aceptó eso, porque él era un avaricioso. Pero bueno, Judas lo entrega. Y van al lugar donde se encontraba Jesús. Y va Judas y le da un beso en la mejilla. Y entonces Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso entregas al Hijo de Dios. Entonces, en ese momento, esa era la señal que Judas les había dado a los fariseos, más bien a los religiosos, a los sacerdotes de esa época. Era la señal que al que él besara en la mejilla, esa era la persona, ese era Jesús, porque ellos todavía no lo conocían. Bueno, y en ese momento eh, llegan y lo apresan los soldados. Pero en ese momento, alguien de ahí, de los que venían con Jesús, saca la espada y hiere a una persona. Y Jesús lo reprende y le dice, no, no hagas esto. No es necesario que tú hagas eso. Y en ese mismo instante Jesús lo toca y lo sana. Lo sana. Ni mirando eso, los sacerdotes y los soldados se dieron cuenta del poder que el Señor tenía. Ahí mismo lo sanó la herida que le había causado. Entonces, los sacerdotes lo apresan. Entonces, para esto, como les dije, ahí estaban los sacerdotes presentes. Y estaban mirando todo lo que estaba pasando con Jesús. Y no se arrepintieron y no reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Otra cosa que pasó ahí, ya cuando se llevan a Jesús, y los apóstoles se desaparecieron de ahí porque teniendo miedo de que a ellos también los fueran a crucificar o a dañar, vamos. Ellos también se fueron. ¿Y qué pasa? Pero Jesús, antes de que lo apresaran, ya le había dicho a Pedro, al apóstol Pedro, que él lo iba a negar 3 veces. 3 veces lo iba a negar. ¿Y qué pasa? Que así como lo dijo Jesús, así fue como pasó. Cuando Pedro se va, el apóstol Pedro, entre la gente, para que no lo miraran,
Hubo gente que le preguntó, ¿tú también ibas con ellos? Y Pedro le dice, no, yo no era de ellos. Y ahí lo negó. Y luego otra gente también le dice, pero si nosotros te miramos que tú andabas con ellos. No, yo no andaba con ellos. Y era la segunda. Y a la tercera vez hubo otra gente que le dijo, pero si nosotros vimos que tú eras uno de ellos, tal vez tú eres uno de ellos. No, yo no soy uno de ellos. Y al decir la última negación que hizo Pedro, canta el gallo, tal y como Jesús le había dicho que el gallo iba a cantar. Y Jesús se le queda viendo, tal vez estaba cerca por ahí, y él se acuerda de lo que Jesús le había dicho, que lo iba a negar 3 veces. Y así pasó, lo negó 3 veces. Por eso nosotros no debemos de negar al Señor Jesús. Si ya tenemos a Cristo, y si alguien nos pregunta que si somos cristianos, que si somos ya de Cristo, que si somos, que ya vamos a la iglesia y ya seguimos al Señor, hay que decir que sí. Usted no diga que no, porque está negando al Señor. Y por ahí un versículo que dice, aquel que me negare aquí en la tierra, yo lo negaré delante de mi Padre. Así de que no lo niegues. Cuando te pregunten, dile la verdad y dile lo que eres, que no te dé vergüenza. Que no te dé vergüenza decirle. Entonces, dice que Pedro fue y lloró amargamente. Se arrepintió de lo que hizo, de haber negado al Señor, y lloró amargamente. Tal vez le pidió perdón al Señor por haber hecho eso. Interesante lo que hizo el apóstol Pedro. Y de ahí en adelante empieza el martirio para el Señor. Empieza el martirio. Recuerden ustedes que los romanos, y si no lo saben, los romanos eran una de las personas más sanguinarias en ese tiempo. No tenían corazón. Sanguinarios eran ellos. Hacían cosas terribles. Y esta no fue la excepción. Y empiezan el martirio para el Señor. Le vendan los ojos. Se lo vendan. Y lo comienzan a golpear. Con el puño cerrado. Lo golpean en la cara. Dicen los que saben, los grandes teólogos, dicen que la cara le quedó desfigurada completamente del tanto golpe que le dieron en la cara. Y lo latigaron, le dieron en su cuerpo, lo latigaron y luego se burlaban de él. Cuando lo golpeaban le preguntaban, a ver, adivina, ¿quién fue el que te golpeó? Si en verdad eres el Hijo de Dios. Se burlaban de él. Lo escupieron, le dijeron malas palabras, lo latigaron. ¿Sabían ustedes cómo era el látigo de los romanos en ese tiempo? El látigo de los romanos era un látigo normal, pero en la punta, donde estaban las barbitas, para que chicoteara y pegara, dice que tenían unos fierros en forma de ganchos en las puntas, que cuando pegaba, se ganchaban esos ganchos y cuando les tiraban para atrás, se traían los pedazos de carne. Así eran los látigos que ellos tenían. Así de sanguinarios eran ellos. ¿Se puede usted imaginar lo que el Señor pasó? Lo que el Señor pasó en ese tiempo con todo ese tormento que a él hicieron. Terrible, terrible. Entonces lo dejaron irreconocible. Quedó el Señor. Irreconocible. ¿Ustedes han visto la película La Pasión de Cristo? Yo ya la miré, se la recomiendo, está buena, esa película está bien. Si ya la vieron, qué bueno, vuélvala a mirar. Esa película se queda, los que saben de todo la teología, dice que se quedó corta. Se quedó corta con lo que le hicieron a Jesús ahí en la película. Eso se lo hicieron y más. Así fue como pasó. Pero es la que más se le acerca a lo que el Señor padeció. Entonces, los sacerdotes religiosos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? Estaban ciegos, no miraban, no estaban mirando.
Y eso que eran los religiosos, los que sabían toda la Biblia, los que sabían todo la palabra del Señor, y aún así no lo reconocieron. Eran los grandes de conocimiento, tenían mucho conocimiento de la palabra según ellos, y no, así aún no lo reconocieron. ¿Sabían ustedes que todo lo que está escrito en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, viene y se cumple? Todas las profecías que están aquí en el Antiguo Testamento, todo viene y se cumple en el Nuevo Testamento. Todo se cumple acá. En el Antiguo Testamento se profetizó y en el Nuevo todo se cumplió al pie de la letra. Así como lo dijeron allá, acá. El libro de la Biblia es algo impresionante. La Biblia no se contradice. Si usted mira un versículo y acá tiene otro versículo, ¿qué pasa con estos versículos? Si este versículo contradice a este, el que está más es uno, porque lo estás malinterpretando, porque la Biblia no se contradice. Algo está mal. Tiene que coincidir lo que estás diciendo con uno con el otro. Entonces, es bien interesante. Después les explico de eso. Pero seguimos. Entonces los sacerdotes le preguntan, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y el Señor les contesta, si les digo que sí, no me van a creer. Si les pregunto yo a ustedes que si yo soy el Hijo de Dios, no me van a contestar. Dice, pero sí te digo que yo estaré a la derecha de mi Dios Padre. Yo voy a estar a la derecha de Dios Padre. Y eso fue lo que más les enojó, porque él decía que él era el Hijo de Dios. Lo que más les enojó. ¿Y qué pasa? Los sacerdotes lo acusan ante Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato en ese entonces era era el representante de la ley, el que acusaba a cualquier delincuente. Era como el mayor, vamos, el mayor ahí de ese pueblo. ¿Y qué pasa? Que ahí lo acusan los sacerdotes ante Poncio Pilato. ¿Cuál era la acusación que ellos le dijeron al sacerdote? Bueno, una de las acusaciones fue que él andaba incitando a la gente para que no pagara los impuestos, tal que era una mentira, ¿verdad? Pero eso le dijeron a Poncio Pilato. Y otra de las cosas que también le dijeron, que él se hacía llamar el Hijo de Dios y que él perdonaba los pecados. ¿Qué pasa con eso? Que eso era inconcebible para ellos. Para ellos era una blasfemia eso. Y eso era un motivo para castigarlo fuerte. Entonces, el Señor no dijo nada. No dijo nada. Entonces, Pilato lo interroga. Pero cuando Pilato lo interroga, no haya ningún delito en él. Pilato no haya ningún delito. De hecho, él no lo quería apresar. Porque él dice, no hallo delito en él. No tengo por qué apresarlo. No hay ningún delito, no encuentro nada. Pero los religiosos tenían mucha influencia, una gran influencia entre la gente. Y tenían influencias sobre la gente como hoy en día cualquier religioso tiene mucha influencia sobre la gente. Entonces él no era la excepción ese día. Ellos eran muy influyentes entre la gente y lo comenzaron a decir que lo crucifiquen. Ellos empezaron a decir que lo crucifiquen y la gente siguió. Que lo crucifiquen, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que ellos le gritaban que lo crucificaran. Ahí había gente que él había sanado, que lo había sanado de ser ciego, que lo había sanado de ser inválido. Bueno, había mucha gente que el Señor había sanado y seguramente ahí estaban también diciendo crucifícale, crucifícale. Porque así somos de mal agradecidos todavía, así las personas como... las personas somos malagradecidos, no sabemos agradecer. Dios nos ayuda y nosotros le pagamos con otras cosas. Entonces crucifícale, crucifícale, crucifícale. Fue tanta la insistencia que convencieron a Poncio Pilato. Pero eso no le quita la culpa tampoco a Poncio Pilato por haberlo hecho. También es culpable. Claro, porque él tenía el poder para haber dicho que no, pero no lo hizo, les hizo caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa época había una costumbre, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, que lo iban a crucificar, había una costumbre. ¿Qué costumbre era? Que en esa semana era la semana de la Pascua. Después hablo de eso, de la semana de la Pascua. En esa semana de la Pascua, lo que hacían ellos
cada año, que en esa semana dejaban ir o soltar un reo que escogían ellos, un delincuente, vamos. Y ponen a Jesús a la par de ese reo. Y ese reo se llamaba Barrabás. Ese Barrabás era un delincuente, un sanguinario, una persona que había hecho mucho daño. Los asesinan, lo comparan a Jesús como un delincuente. Y Pilato les pregunta, ¿a quién quieres que yo deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús? Pues todos gritaron que Barrabás. Todos gritaron que Barrabás. ¿Y qué pasa? Pues dejan libre a Barrabás. Lo dejan libre y y a Jesús le dan la pena de crucifixión. ¿Sabían ustedes que la crucifixión en ese tiempo era la condena más terrible para las personas? Esa condena era para los peores, los más sanguinarios, los más malos en ese tiempo. Entonces, eso fue lo que le dieron a Jesús. Lo tomaron como un sanguinario, como una persona que ve, como si fuera una persona sanguinaria, malo. Entonces, le dan la pena de crucifixión al Señor. Y, pues, entonces, para esto el Señor ya había sido latigado, lo escupieron, como les dije, le pegaron en la cara, bueno, le hicieron tantas cosas al Señor. Y no completando con eso, le ponen una corona de espinas. Se la pusieron en su cabeza y comenzó a chorrear sangre, la poca sangre que ya le quedaba al Señor. Y aún así aguantó. Comenzó a chorrear sangre por su cabeza, de las espinas que le clavaron en la cabeza. Después de haber destrozado todo su cuerpo, allá en la cruz, porque estaba un trecho largo desde donde estaba Jesús a donde lo fueron a crucificar, y para esto pues se llevó la cruz cargada en su cuerpo, cargó la cruz hasta allá, hasta ese lugar. Ese lugar se llamaba Gólgota, así se llamaba el lugar donde lo crucificaron, Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Así se llama el lugar ese. Tal vez se llame igual, ahorita no sé cómo se llame, allá, donde lo crucificaron. Es simplemente buscar en la historia para ver si así es, pero así se llamaba, Gólgota. Cuando iba caminando en el camino con la cruz, se caía, porque ya no aguantaba, pues ya no traía sangre, ya no tenía fuerza, ya no tenía nada, no había comido, no había tomado agua, no había tomado nada, porque eran bien sanguinarios los romanos. ¿Qué pasa? Pescan una persona de por ahí y le ayuda con la cruz, a llevarla hasta el lugar. Ya estando ahí, pues le quitan sus ropas al Señor, le quitan todas sus ropas, le clavan sus clavos ahí en el madero, los clavos, los pies también se los clavan. Imagínense ustedes ya cuando lo levantan, todo el peso cargado ahí en sus clavos. Todo el peso de su cuerpo estaban en las manos del Señor con los clavos. No terminando con eso, le clavan una lanza en su costado. Y también sale sangre por ahí. Dice que salió sangre y agua. Terrible, terrible. Y los soldados empiezan ¿cómo se llama? A jugar las ropas del Señor, a ver quién se las ganaba. Se los comenzaron a jugar entre ellos ahí, a ver quién se los ganaba. Todo eso, todo lo que pasó el Señor, que fue crucificado, que todo lo que padeció, todo, eso que jugaron en la ropa, todo ya estaba
profetizado en el Antiguo Testamento. Todo eso fue dicho en el Antiguo Testamento. Y se estaba cumpliendo todo al pie de la letra. Como los profetas lo habían profetizado, así se estaban cumpliendo. Así se estaba cumpliendo. Todo, hasta eso de la ropa, también estaba allá en el Antiguo Testamento. Y junto con el Señor fueron crucificados dos delincuentes también. Dos delincuentes estuvieron crucificados ahí también. Y uno de ellos no creyó en él. No creía y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Cuando dijo eso, no creyó en él. Pero el otro que estaba en el otro lado le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo, desde hoy mismo te digo que tú estarás hoy conmigo en el paraíso. Y así fue. Entonces, ¿qué pasa con esto? El Señor muere. El Señor muere y entrega su espíritu al Señor. Y ¿qué pasa cuando el Señor muere? Dice la palabra de Dios que se oscureció el cielo. Todo ese día se oscureció. Dice que se oscureció de las 6 a las 9. Dice que de la hora sexta hasta la hora novena se oscureció el día cuando el Señor murió. Se quedaban todos asustados. Y todos estaban asustados. Los sacerdotes también se burlaban de él cuando estaba ahí. También se burlaban de él, porque ahí estaban. Pero también se asustaron. Todos se asustaron. Los soldados, la gente, los sacerdotes, todos se asustaron cuando el cielo se oscureció y por 3 horas estuvo oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Todos asustados. ¿Qué es lo que pasa después de eso? De que cuando ya lo crucificaron, nadie entendía lo que estaba pasando. Nadie entendía lo que estaba pasando. Y hubo unos que exclamaron, en verdad, este sí era el Hijo de Dios. Pero demasiado tarde, ya lo habían crucificado. Hubo muchos que hasta un soldado romano lo dijo, el centurión, le llamaban el centurión, él también lo expresó y dijo que en verdad este era el Hijo de Dios. Y entonces el Señor es sepultado. Se lo llevan a una sepultura que ya tenían ahí preparada para él. Y era de un señor esa sepultura, pero se le ofreció ahí para que ahí lo sepultaran y cerraran y ya lo sepultaron. ¿Y qué pasa? Que al tercer día el Señor resucita. El Señor es resucitado. Y unas mujeres, el domingo, en la mañana, el primer día de la semana, dice la palabra de Dios, y el primer día de la semana es el domingo, dice que ese día fueron unas mujeres al sepulcro. Y cuando llegaron al sepulcro, ¿qué pasa? Que entraron y miraron que la sepultura estaba vacía. Nomás hallaron los lienzos ahí, con los lienzos con los que lo habían envuelto al Señor. Ahí hallaron los lienzos. Llegaron las mujeres, se asustaron, pero ahí estaban 2 ángeles. Y le dicen a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué les quiso decir? Que el Señor ya estaba vivo, ya no estaba ahí. Y se asustaron y corrieron. Y se fueron. Y esas 3 mujeres, una de ellas era María Magdalena, la otra se llamaba Juana, y la otra se llamaba María, pero era la madre de Jacob. Y había más mujeres, entre ellas, las que miraron todos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que después va a los discípulos y les dice lo que pasó. Y los mismos discípulos van también a la tumba porque querían cerciorarse de que era verdad lo que las mujeres les estaban contando. Y van todos allá y miran que en verdad Cristo ya no estaba. Se regresan y se vienen. ¿Y qué pasa cuando se vienen? Cristo se les aparece. Cristo se les aparece ahí en medio de ellos. Ni lo vieron entrar. No lo miraron entrar. Se les aparece, no lo vieron entrar, no lo reconocen tampoco. No lo reconocen. ¿Por qué? Porque
todavía estaban, parece, no estoy seguro, pero se me que dijeron que estaban todavía con una capa en los ojos. Tenían unas escamas en los ojos o algo, estaba cegando, estaban cegados todavía y no podían reconocer al Señor. Pero después el Señor les devuelve la vista y miran todo espiritual, lo miran a Él y lo ven ahí. Los discípulos lo miran y ¿qué pasa? Que lo reconocen. Y le dice, ¿qué no ven? Porque pensaban que era un espíritu. Ellos pensaban que era un espíritu. Y el Señor le dice, ¿qué algún espíritu tiene cuerpo como lo tengo yo? No, ningún espíritu tiene cuerpo. Y miren, aquí están las señas de los clavos y en los pies. Y entonces ya lo reconocieron y se pusieron contentos y gozosos. Y además de eso, Jesús les pide de comer, que tenía hambre. Así vamos a hacer nosotros también. Así vamos a ser como Jesús. Vamos a poder disfrutar la comida. Vamos a poder comer como el Señor lo estaba haciendo ahí. Porque dice que vamos a ser como Él, la palabra de Dios. Entonces tuvo hambre y comió. Dice que le dieron un pedazo de pescado y miel. Fue lo que le dieron de comer en ese momento. Y el Señor comió. Y entre todos los que estaban allí y que lo miraron, entre todos, dice que había más de 500 personas. Todos ellos fueron testigos de la resurrección del Señor. Todos ellos, como 500 personas miraron al Señor vivo después de que resucitó. Impresionante, impresionante. Ahí está la victoria. Cristo venció la muerte, resucitó. Y así un día nosotros también vamos a resucitar y estar juntos con el Señor. ¿Qué va a resucitar? Los cuerpos vamos a resucitar. Porque nuestra alma se va a ir directito a donde está el Señor. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Es una promesa y en la cual nosotros estamos confiados de que así va a ser y que un día vamos a estar allá con el Señor, gozando de toda la eternidad, por toda la eternidad, por siempre vamos, porque la eternidad no tiene fin. Deberías de estar contento por esto, porque solamente Dios puede hacer eso. Y Cristo es el que logra que eso pase, porque Él fue el que venció la muerte en la cruz. Y es el que nos da la vida a nosotros, porque nosotros antes de conocerlo estábamos muertos. Estábamos vivos en nuestros cuerpos, pero estábamos muertos espiritualmente. Y Dios es el que nos da la vida. Cuando nosotros tenemos la fe, creemos en Él y nos arrepentimos y todo, y lo aceptamos, lo recibimos, Él es el que nos da la vida. Espiritualmente hablando. Porque en la carne estamos vivos, pero en el espíritu estamos muertos. Cuando empezamos, después de Cristo, viene la vida. Y ya tenemos vida en cuerpo y alma. Amén. Qué bueno que lo entiendes. Y ojalá lo estés entendiendo. El Señor se va y antes de irse dice que no nos iba a dejar solos. ¿Y qué es lo que iba a pasar? No nos iba a dejar solos. Dice, les voy a dejar un consolador. ¿Y quién es el consolador ahorita? El que nos dejó el Señor. El Espíritu Santo. Eso fue el que nos dejó el Señor. El Espíritu Santo es el que viene y mora dentro de nosotros, que es Cristo Jesús. Mora dentro de nosotros y ahí se queda con nosotros cuando Él nos da la vida y tiene misericordia hacia nosotros. El lugar donde Él asciende al cielo, cuando Él se va, se lo llevan más bien, porque la palabra dice que se lo llevan, no sé, serán los ángeles, no sé quién, dice que se lo llevan, ahí dice la palabra de Dios, en Lucas. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿En qué pueblo fue? Se llama Betania. El pueblo de donde Él partió hacia el cielo se llama Betania. Y dice la palabra de Dios que así como lo vieron irse, Él va a volver otra vez. Él va a volver otra vez. Se va a ir al cielo, pero prometió que iba a regresar. Y cuando Dios promete una cosa, Dios la cumple. Entonces, si Él dijo que iba a regresar, va a regresar. Y eso es lo que estamos esperando, que pronto vaya a regresar. Para terminar, Judas no se arrepiente. Jamás se arrepintió.
Nada más lo que hizo fue que reconoció que estaba mal. Reconocer es una cosa, pero arrepentirte y pedir perdón es otra cosa. Entonces él reconoce que hizo mal y le aventó las monedas a los sacerdotes. Y después de eso lo que hizo fue que fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó, dice que fue de un árbol. Y por ahí en Hechos 2, 17, por ahí no sé, pero es en Hechos 2. ¿Qué pasa? Ahí dice diferente, dice que su cuerpo que cayó en un peñascal y que cayó y se hizo pedazos, su cuerpo. Y los grandes teólogos dicen que lo que pasó fue que fue y se ahorcó, pero la rama donde estaba, la Biblia no lo dice, pero son las conclusiones que saca. La rama donde se estaba ahorcando no aguantó el peso de él y se fue de cabeza y cayó allá entre el pedregal y ahí se mató. Pero él nunca se arrepintió, nomás reconoció que estaba mal. Tal vez si se hubiera arrepentido, quién sabe, tal vez hubiera sido salvo, hubiera sido perdonado por Dios, pero no lo hizo. Nada más reconoció. Espero que esto te haya ayudado. Espero que todo esto sea de beneficio para tu vida espiritual. Y espero que todo esto te ayude a que aprendas más. Escribe lo más importante en tu libreta personal. Ponlo ahí para que no se te olvide y lo puedas volver a leer cada vez que quieras hacerlo. Dios te bendiga y espero que este video te haya ayudado y nos vemos en el próximo y van a estar muy interesantes todos estos estudios. Dios te bendiga.